por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues vamos a hacer nuestra oración y lo hacemos hoy dando gracias a Dios por este día tan bonito de la Anunciación, que en medio de la Cuaresma y de estos días ya inmediatos de preparación pues para la Semana Santa, igual que hace unos días San José, pues nos ayuda a pararnos, a hacernos oración con este misterio tan bonito, tantas veces comentado y tantas veces rezado, por ejemplo, cada día en el Ángelus, ¿no? Leeremos después, no te lo voy a leer ahora porque ya lo escucharás también después y lo has leído muchas veces tú, el misterio del Rosario, no, el relato de la Anunciación. Es como si, pudiéramos decir, como si todo el relato evangélico estuviera, y todo el Antiguo Testamento también, diría que estuviera como preparándose para ese momento en el que llegada a la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo, el ángel Gabriel, enviado por el Señor, fue a ver a una pobre aldea, fue a ver a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a ver a la Virgen. Con lo que también el Señor había preparado a María para ese momento, que es tanto. Y la escena de una gran sencillez, por otra parte, es una escena que queda entre dos personas, o mejor dicho, tres: Dios y la Virgen, y el ángel como mensajero, como el que le traslada al Señor, le traslada a la Virgen lo que el Señor quiere de ella. Y claro, al contemplar ese misterio de la Anunciación, pues nos paramos a meditar y a contemplar, diríamos, el hecho más maravilloso, el misterio más entrañable de la relación de Dios con los hombres, o de la misericordia divina también. Y por tanto el momento más trascendente y más importante de la historia de la humanidad, aunque fijaros queda en el ámbito de una pobre aldea, de una mujer sencilla y buena, joven, y de Dios. Nadie más se entera, aunque toda la humanidad y todos los hombres han estado esperando este momento, pero nadie más se entera. Por tanto, es la invitación a una persona. Es verdad que es una persona especial, concebida sin pecado original, pero a una persona, porque la llamada de Dios no es en general, sino es a personas concretas. Pensad, por ejemplo, que la resurrección del Señor, el Señor se muestra a personas concretas. No llama a todo el mundo, sube al monte y le dice: aquí estoy resucitado. No. María Magdalena, Juan, Pedro, los de Emaús, los apóstoles, su madre. La Anunciación es una persona concreta.
llena de todos los dones, pero en ella, evidentemente, a toda la humanidad. Porque de ella depende también, en ese momento, la encarnación y, por tanto, la salvación del género humano, en ese sentido. De ahí la gran responsabilidad de María Santísima, la trascendencia que tiene ese momento, y por tanto, también, como del sí, de la voluntad de una criatura excelente, sin pecado concebida, por supuesto, pero de una criatura depende la encarnación. A ella, con mayúscula, se dirige Dios. Y el diálogo, que es imponente, que es sencillo por otra parte, y que también especifica muy bien lo que Dios quiere de ella, la revelación del misterio de lo que va a pasar. No, ni faltan ni sobran palabras, quiero decir, no había que explicar nada más. Sencillamente el ángel lo que le dice a María es lo que Dios le ha comentado, lo que Dios quiere que María oiga. Porque estás llena de gracia, el Señor te ha elegido y darás a luz un hijo, concebirás. Y claro, el asunto no es fácil porque María no lo entiende. No entiende cómo Dios puede querer dos cosas distintas o dos cosas que en sí mismo, humanamente hablando, son contradictorias, no para Dios, pero para el hombre sí. Virgen y madre. Es lo que no entiende María, porque ella quiere hacer la voluntad de Dios siempre. Bueno, pues todo ese contexto tan bonito, ¿no?, que hoy celebramos en la Iglesia, pues 9 meses antes del nacimiento del Señor, pues celebra con gran alegría. De todo ese diálogo sencillo y sublime al mismo tiempo, pues depende la salvación de todos. Dependen de tantas cosas que tú y yo estemos aquí. Depende de la redención, depende, evidentemente el Señor lo quería así, los planes de Dios son esos y tiene que ser así. Pero no deja de ser realidad que depende de la voluntad de una criatura. Constituye, decía el Papa Juan Pablo II, constituyen la encarnación y el nacimiento de Jesucristo el centro cualitativo de la historia de la humanidad, la plenitud de los tiempos. Gracias a la venida de Dios a la tierra, el tiempo humano iniciado en la creación ha alcanzado su plenitud. El tiempo humano ha alcanzado su plenitud. Fíjate que han pasado cosas antes, muchos siglos de historia, desde el comienzo desde lo que se puede decir la creación, desde que el hombre es hombre y por tanto que recibe de Dios el alma, ¿no?, y el hombre es hombre y por tanto es capaz de Dios, es capaz de amar a Dios, es capaz de trascender y darse cuenta y descubrir en Dios a su ser querido, a su creador. Y por tanto, todo lo que supone, pues todo aquel comienzo de la historia de la humanidad. El castigo del diluvio, la vida de aquellos primerísimos, ¿no?, antes incluso de Abraham, que conocemos pues así como la conocemos, y después la elección del pueblo elegido. A partir de Abraham, que es nuestro padre en la fe, cuando empieza esa historia, a escribirse ya esa historia del pueblo elegido, donde nacería el Mesías. Pero pasan muchas cosas. Hay detrás de Abraham muchos siglos de espera, de esperanza del Mesías. Y es como si la historia se hubiera escrito de una manera grandiosa, reyes, profetas,
padres del Antiguo Testamento, pueblo elegido, multiplicación de ese pueblo, Egipto, Sinaí, vuelta, los reyes, en fin, mil cosas, y de pronto parece como todo aquello se va reduciendo a una aldea. Se pierde en la historia también la genealogía, de alguna manera, ¿no? Y queda esa historia escrita en un momento dado en el que la vida de los hombres la vida del pueblo de Israel está reducida también a lo mínimo, es decir, ya son reyes que no tienen ninguna importancia, ya están dominados por otro pueblo que es Roma, ya está en un momento dado en el que sí había una paz romana que es importante, pero no deja de ser ya la importancia de Jerusalén o la importancia del pueblo elegido es mínima. Y más todavía una aldea como Nazaret. Pero es que Dios quiere eso. Dios quiere eso. No quiere que el Hijo de Dios, que el Mesías nazca en Jerusalén en el tiempo de los reyes. Ni siquiera en Egipto, ni siquiera en la deportación de Babilonia, ni siquiera en esos... No. Cuando ya el pueblo de Israel ha pasado tantas purificaciones, tantos momentos, en una aldea perdida. Te lo digo esto sencillamente para que veamos la importancia, qué es lo importante. El acontecimiento pasa desapercibido. María, el ángel, y después ¿quiénes se van enterando? Seguramente los padres de la Virgen y por supuesto San José. Poquito más. Y sin embargo, ahí está la salvación de todo el género humano. Claro. Por eso tenemos que leer, y la Iglesia lo hace, este texto con una atención y con una reverencia y un amor que entendemos que cuando decimos et verbum caro factum est, nos pongamos de rodillas, claro. Dios nos hace las cosas tan sencillas y nos explica las cosas tan sencillas que ese misterio tan grandioso se explica en 4 palabras. Verbum caro factum est. No hace falta más. Lo grande es al mismo tiempo, por así decirlo, sencillo. Y podemos aplicarlo a todo. La grandeza de Dios está contenida en un poquito de pan. La creación es por supuesto grandiosa, pero también es pequeña. Las grandes cosas, tu vocación, la mía, está contenida en el corazón. Es un encuentro tuyo con Dios. Y por tanto es algo propio tuyo, es decir, algo que Dios te ha dado a ti. Y tu respuesta es una respuesta personalísima, tuya con Dios. Así son las cosas de Dios. Porque Dios ama a las personas. Y cada persona es importante. Y cada persona es bendecida por Dios. Bendecida por Dios. De ahí, y pensando, esto tiene muchas consecuencias que podríamos darle vueltas, pero de ahí, por ejemplo, la importancia de las cosas pequeñas, como dentro del espíritu de la obra, que es una cosa que también hemos muchas veces escuchado, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Porque lo que importa en esas cosas pequeñas no es la importancia de esas cosas, sino el amor que ponemos. Tiene que ser, es un encuentro tuyo con Dios también, esa cosa pequeña.
El encuentro de Dios con la Virgen es un encuentro personalísimo y, podríamos decir, oculto, queda en el ámbito del corazón de una mujer y de Dios. Pero eso no deja de tener la importancia que tiene. Es decir, como eso también, de eso dependen tantas cosas. Dice el catecismo de la Iglesia Católica, dice que nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel, en Belén en el tiempo del rey Herodes y el emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto, crucificado y en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado de Tiberio, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que es salido de Dios bajo del cielo, ha venido en carne, porque la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad, pues de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. Comenta el Catecismo de la Iglesia Católica, haciendo un acto de fe también de ese hecho, que lo pone en el contexto histórico de lo que es la encarnación, pero al mismo tiempo le da la importancia que tiene, es decir, cómo es algo que está dentro del ámbito de nuestra fe y cómo es algo también que incide en la vida de cada persona, en la tuya y en la mía. Por tanto, la encarnación, y mejor dicho, la redención se sigue haciendo. Y se sigue haciendo en la vida de cada persona. De ahí que podamos decir con toda certeza que somos corredentores. Y que también de esas cosas pequeñas o de cosas, la importancia de tu propia vida, Dios está sirviendo para hacer posible la redención. Para que esa redención llegue a más. De ahí que esto entronca perfectamente pues con lo que es nuestro apostolado, por ejemplo. O cómo a través de las cosas que hacemos todos los días, y muy especialmente del trabajo bien hecho, camino de santidad, nosotros estamos también corredimiendo. Estamos haciendo extensiva esa redención. Estamos haciendo que llegue a muchas almas. Y ahí la importancia que tienen. El Verbo se encarnó. Fíjate, la palabra, el Verbo se encarnó. ¿Y para qué? Y ahí va describiéndolo de una manera muy bonita el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Cuando va hablando de las razones de la encarnación. Las razones de la encarnación. El Verbo se encarnó, dice. El Verbo se encarnó para que nosotros conociéramos así el amor de Dios. Nosotros conociéramos el amor de Dios. Porque es que es verdad, ahí se manifiesta el amor de Dios en la encarnación. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Se encarna, da su vida. Da su vida. Y así tú y yo conocemos el amor de Dios. Que no queda en una cosa más o menos etérea o reducida a una especie de buenismo.
¿Por qué? Porque ese amor de Dios está cifrado, manifestado también, por ejemplo, en el dolor y en la cruz, y en el esfuerzo, y en la entrega. Vemos, Dios nos quiere tanto, nos manifiesta su amor precisamente porque es humilde, porque se humilla, porque acepta el dolor. Y eso se puede reducir a digamos, un programa muy sencillo. Dios nos ama y quiere nuestra salvación y quiere que seamos felices. Pero nos enseña que ese camino es el camino de la cruz. Nunca pienses que porque en tu vida hay momentos y a veces fuertes de contradicción, que eso no te hace feliz. Nunca pienses que cuando notas más que la cruz, te lacera el corazón o que te produce ese dolor, del que sea, físico, moral, etc., es difícil ser feliz. ¿Por qué? Porque es una confirmación de que Dios te quiere. De que tienes muy cerca al Señor. De que cuando vienen más y arrecia más las contradicciones, es señal de que Dios está ahí. Es verdad que nos rebelamos y que pedimos al Señor, Señor, muéstrate de otra manera, pero es que ese es el modo de Dios. El Verbo se encarnó para manifestarnos su amor. También se encarna, dice el Catecismo, para ser modelo de santidad. Modelo de santidad. Y así aparece en el Evangelio muchas veces, pues, esas frases que son como modelo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este es mi Hijo, escuchadle. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Toda la vida del Señor, toda la vida de Jesús, se muestra como modelo. Y así, lo dice San Pablo, es el hombre perfecto. Por eso dice después la Iglesia, lo confirmaba, lo decía el Vaticano II, lo decía Juan Pablo II también, es en Cristo donde conocemos al hombre, la imagen de Cristo. Cristo es realmente quien enseña al hombre lo que es el hombre perfecto. Pero un hombre perfecto que sufre, un hombre perfecto que es niño, que crece, que aprende, que trabaja, que se entrega, que es pobre y vive la pobreza, que tiene un corazón grande, que llora, que está cansado y se duerme en el barco, que pasa hambre. No son imperfecciones, es la humanidad. Así somos. Y así fue el Señor. Y así fue el Señor. También en esas limitaciones humanas que todos tenemos. Que yo entienda, Señor, mis limitaciones y no me queje ante ellas. Que las entienda como algo querido por ti, porque también tú, Señor, las has vivido. Tú también, Señor, las has sufrido. También tú. Pero además damos un paso más. Un paso más. ¿Por qué? Porque la encarnación, la razón de la encarnación también es que a ti y a mí el Señor nos ha elevado. Nos ha elevado. Nuestra naturaleza humana, Dios ha hecho con su encarnación que sea capaz de participar de la naturaleza divina. Pudiera entrar en comunión con la Santísima Trinidad. Y así
descubriera y se sintiera y supiera que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres, escribe Tomás de Aquino. Por tanto, la manera de participar de esa naturaleza divina, es decir, de que nosotros estemos tan cerca de Dios, es que seamos y nos sepamos hijos suyos. Eso es lo que nos eleva, lo que nos acerca a Dios, la relación de filiación con Dios, la participación de su naturaleza. Y es muy significativo, y yo diría al mismo tiempo muy hermoso, ¿no?, que precisamente sea ese uno de los puntos más claves del espíritu de la obra, de lo que el Señor revela también, quiere de nuestro Padre, de lo que le enseña también, ese sentido de la filiación divina, que por otra parte para nosotros es tan importante, ¿no?, porque sentirnos y sabernos hijos de Dios para nosotros es clave, es clave. Necesitamos sentirnos y sabernos hijos de Dios. Por otra parte, pensad que es que ahí se articula mucha de nuestra vida, del espíritu de la obra. Y eso nos da, por otra parte, también nos asienta, nos da una seguridad, nos ayuda, nos hace entender muchas cosas que quizás humanamente no se entienden. La cruz la entendemos desde la filiación divina, el cansancio desde la filiación divina, el trabajo bien hecho, las relaciones con los demás, esos momentos en los que notamos más que nuestras debilidades también desde la filiación divina, y la alegría también desde la filiación divina, todas las virtudes. Todo lo que el Señor nos pide. Somos hijos de Dios. ¿Pero por qué? Porque el Verbo se encarnó. Y nos ha abierto esa puerta, esa posibilidad. Todo, podemos decir, y acabamos ya, todo está pendiente, o digamos, mirando al sí de la Virgen. Es como si, después de la pregunta del arcángel Gabriel, y cuando ya ha explicado a María lo que significa, ¿no?, lo que se supone ser Madre de Dios, todo se parará a la espera de la respuesta de María. Y ahí estaba todo. Por eso se entiende que en un sermón San Bernardo le dijera a la Virgen: responde ya, María, no tardes. Responde ya, María, dice, explica de una manera preciosa. Responde ya, María. Y María dijo: fiat mi secundum verbum tuum. Vamos a darle gracias a la Virgen por esto, en este día en el que recordamos todo ello. Que te ayude esto, por ejemplo, a rezar muy bien el Ángelus cada día. Que te ayude a recibir muy bien al Señor en la comunión. Que te ayude a entender también momentos en los cuales pues se hacen más difíciles las cosas, más complicadas o más duras. También Jesús pasó por eso, hecho hombre. Miremos al Señor, agradezcamos al Señor la encarnación y demos gracias también a nuestra Madre Santa María, porque ella, con su corazón inmaculado, dulcísimo, supo decir esas palabras que hacen posible la encarnación.
fiat mi secundum verbum tuum. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.